Sí, ya Marcos Gerardo ya se encuentra en la sala. ¿Se encuentra en la sala, chicos? Buenos días. Me parece que todavía no. Ok. Em, entonces vamos a empezar con los a los que les toca Lenin. No Eh, sé si ya está Jorge Flores, Martín Vargas, Edmundo y Fernando. Ah, no. Jorge, Martín y Edmundo. sí, yo soy Jorge. A ver. Bueno, pues empezamos contigo. Nos pasamos con Martín y Edmundo y paramos para ver a Rusia si se integra Marcos Gerardo. Sí, profesora, solo que no terminé mi presentación. O sea, sí la tengo, pero no la terminé. ¿Cree que pueda enseñar la mitad de presentación y la otra mitad explicarla sin presentación? Claro, está bien. Sí. Bueno, aquí tenemos lo que es el imperialismo, fase superior del capitalismo, por parte de Lenin, ¿no? Bueno, como introducción, eh, bueno, o sea, el imperialismo, fase superior del capitalismo, fue escrita en el año de 1916 en Zurich. Igualmente vi que se publicó hasta el 24 de abril de 1917. Bueno, en esta obra, Lenin, basándose en el trabajo realizado por J. Hobson, nos ofrece una tesis con una perspectiva marxista, con el objetivo de orientar al lector en cuestiones económicas para tener una mayor comprensión en la esencia económica del imperialismo. Esto lo hace para también, más bien sin quitar el lado político y el aspecto bélico que se estaba suscitando en el momento. Igualmente, Lenin nos comenta en el prólogo que él cuida mucho lo que dice en sus obras, bueno, sí, en sus obras a partir de 1914, por esta represión que hay por parte del régimen zarista. Bueno, Lenin afirma que el imperialismo es la parte superior del capitalismo, ya que no es más que otra fase, es como una fase evolucionada del capitalismo. Digamos, bueno, posteriormente nos va a comentar que es la segunda fase del capitalismo. En palabras de Lenin, ¿dónde está la base económica, dónde está la base económica de este fenómeno histórico mundial? Se encuentra precisamente en el parasitismo y la descomposición del capitalismo, inherente a su fase histórica superior, es decir, al imperialismo. Es ahí donde nos dice que es, mm, bueno, sí, nos lo dice posteriormente en la lectura, pero también con esto sentí que él decía muy bien que es como la evolución del capitalismo. Y asimismo nos dice que el imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado. Esto ha sido confirmado en una escala mundial desde 1917, denotando las consecuencias del mismo. Mm, ok. Bueno, para iniciar el capítulo, yo quise empezar con una pregunta.
cuál es el efecto que tiene la proliferación de la industria y el proceso de la concentración de la producción. Y con esto podemos decir que, bueno, el incremento de la industria y la concentración de la producción eh, es como, bueno, trae consigo un acaparamiento de la industria por parte de las grandes empresas, porque de hecho esta industrialización no beneficia a todos por igual, o sea, hay empresas que tienen ventajas. Y de esta forma, bueno, tomando en cuenta que la industria se refiere a todos los medios de producción, esto es porque ellos acaparan también ese sector y posteriormente nos dan un ejemplo. De esta manera, en medida que aumenta la concentración de producción, también disminuye la competencia. Esto es porque la producción, bueno, la industria se desarrolla muy rápido. Entonces, em, así como se desarrolla la industria y las grandes empresas acaparan el mercado, desplazan a las pequeñas empresas, hacen que estas empresas quiebren. Entonces, precisamente porque estas pequeñas empresas no cuentan con el capital y el desarrollo técnico. Entonces, bueno, dan origen al monopolio. Posterior puse qué es el monopolio y puse arriba la definición como tal. Un monopolio es una empresa que funciona como único proveedor de un bien o servicio. El interés particular del monopolio consiste en maximizar sus utilidades. Como el monopolio no tiene competidores, puede fijar el precio más conveniente para alcanzar sus objetivos, y el monopolio es una característica propia del sistema capitalista. Eso último es lo que nos dice Lenin. Como ejemplo, nos dan el caso de Estados Unidos en 1909, donde el 1% del total de establecimientos, eh, eh, más bien, las grandes empresas acaparan el 1.1% del total de establecimientos. Y estos mismos acaparan el 30.5% de obreros, así como representan, bueno, acaparan el 43.8% de la producción anual. Y nos dicen que, por ejemplo, son 3.060 empresas en 258 ramas. Después tenemos lo que es la llamada combinación, la diferencia entre empresas mixtas y empresas puras. Bueno, tenemos que las empresas puras son estas empresas que solo se dedican a la producción de un bien o servicio. Y las empresas mixtas son el resultado de la combinación entre dos o más empresas de diferentes ramas de la industria que representan entre sí las fases sucesivas de la elaboración de materia prima. Nos dan, por ejemplo, el ejemplo del hierro, donde nos hacen ver cómo eh, diferentes empresas se fusionan, digamos, eh, desde la parte que va de la extracción del hierro, la otra fase que se trata de em, convertir este hierro en acero, y también nos dan, por ejemplo, bueno, la conversión de el hierro en productos derivados de este. Oye, Jorge, buen día. ¿Podrías darnos otro ejemplo, además del hierro, de este concepto de combinación? Así como me parece que está como muy bien definido, porque además así lo dice tal cual Lenin. ¿Cómo se pueden ligar estas fases sucesivas, ¿no? de la producción? Entonces, ¿algún otro ejemplo además del hierro? Mm, a ver, bueno, es que se me viene ahora mismo lo del Ecomoceno y bueno, ve que es Rockefeller. Rockefeller, que comienza con lo de la extracción de petróleo para elaboración del Ecomoceno, y posterior, cuando comienza la industria del motor de gasolina, de gasolina, eh, se fusiona con una empresa que se dedica precisamente a la elaboración de motores, bueno, a ese apartado. Entre los dos combinan sus capitales para investigación. Bueno, más bien se van como a mitad de Oye, costos de Jorge, perdón, te investigación. voy a interrumpir. En este ejemplo que estás poniendo está muy bien. Entonces tienes Ajá. a dos empresas. Pero estas dos empresas dices que nada más están trabajando juntas o más bien si hay alguien que compra alguna de las dos. No sé si me Ajá. No, aquí, por ejemplo, lo que hacen es llegar a un acuerdo.
es lo que después vamos a ver como los trust o los cartels, Ujú. donde estas empresas deciden en cierto modo fusionarse. Ok, Incluso nos dan un ejemplo de que ocurrió una fusión triple en Alemania, en la industria química. Una fusión triple, pero digamos, lo que hacen, fueron dos empresas que se combinaron, bueno, más bien, fueron 6 empresas que se combinaron primero de dos en dos, y posterior, las 3 se juntaron en una. De esta forma acaparan todo el mercado. Y, por ejemplo, en los trusts, de hecho, por ejemplo, es de lo que ya bueno, me faltó poner, que era lo que seguía. Lo que llegan, bueno, la definición de un trust es más o menos de que capitalistas acuerdan entre sí, eh, bueno, acuerdan entre sí combinar, digamos que sus industrias, y ellos van a ir a bases igualitarias en cuanto a la utilidad. También toman acciones, o sea, con base en acciones. Más bien es eso, con base en acciones es... aunque ya nos estamos adelantando, ¿no, Ah, Jorge? sí, sí, sí. Antes de continuar, nada más quería aclarar esto porque sí es un tema importante y lo van a ver en otras materias más adelante, en otros semestres. Esto que Lenin le llama combinación es una cosa que se llama integración, digamos como en la literatura ya de la historia económica. Entonces, la integración es una estrategia de crecimiento de las empresas y hay dos tipos de estrategias de integración, una que puede ser vertical y una que es horizontal. Entonces, lo que tú acabas de describir, Jorge, es justamente la integración horizontal. Cuando las empresas se fusionan en efecto y entonces tienes de repente, bueno, llegas a unas empresas que son enormes, que pueden estar produciendo como productos, en un primer momento productos que son similares y complementarios, pero décadas más adelante van a estar, bueno, ni siquiera décadas, años más adelante, van a estar como produciendo bienes que incluso no tienen mucho que ver, ¿no? Bienes muy diversificados. Entonces, esa es la integración horizontal, cuando alcanzas fusiones. Y luego tienes una integración vertical, que también Lenin se refiere sobre todo a esa integración vertical con este concepto de combinación. Y entonces lo que tú tienes en esta integración vertical justamente es esta integración de las fases de un proceso productivo. Entonces, la integración puede ser hacia adelante y puede ser hacia atrás. Tenemos una integración hacia adelante cuando se toma el control de la comercialización, por ejemplo, de la distribución del producto y de la comercialización. Y tú tienes una una integración vertical hacia atrás cuando se toma el control de las materias primas. Entonces, no sé, para poner un ejemplo, así como muy simple, estoy pensando. Por ejemplo, a lo mejor con la producción de leche, ¿no? Si tú eres un productor, ustedes son productores de leche, tienen una empresa que produce leche. Entonces, ¿cómo harían esta estrategia de integración hacia adelante? Ah, bueno, pues a lo mejor antes ustedes le pagaban a una empresa para que pudiera llevar la leche, no sé, a los diferentes lugares. Cuando ustedes se integran hacia adelante, lo que va a pasar es que van a comprar a lo mejor, no, a ver, lo voy a poner antes de integrar, no, espérenme tantito. Vamos a pensar que ustedes en efecto producen la leche. Y entonces que los envases, a lo mejor estos tetrapacos, si son envases de vidrio, ustedes se lo compran a otra empresa. ¿Cómo se integran hacia adelante? Ah, bueno, la integración hacia adelante consiste en que esta empresa que ustedes tienen, productora de leche, va a comenzar a producir los envases, ya sea de cartón o de vidrio. Esa es una integración hacia adelante y están integrando como un proceso de esta fase del proceso de producción a su empresa. Pueden continuar con la integración adelante. A lo mejor después de que ustedes ya tienen una rama que produce estos envases de cartón o de vidrio, a lo mejor ahora sí nos damos con la comercialización. Quizá le pagaban a una empresa para distribuir los bienes, ¿no? Bueno, la leche en este caso. Entonces, ¿qué harían ustedes si se siguieran integrando hacia adelante?
Ah, bueno, pues comprarían una flotilla de camiones y se van a encargar de la logística de distribución de la leche. Eso sería una integración hacia adelante. ¿Y cómo nos integramos hacia atrás? Bueno, pues a lo mejor ya en el caso de la leche, pues la leche la producen las vacas, entonces quizá ustedes tenían a lo mejor el terreno arrendado. Entonces quizá la integración hacia atrás puede consistir en que ustedes ya van a comprar estos terrenos donde las vacas puedan pastar. Eso puede ser un ejemplo. Eh, ¿Alguno de ustedes se le ocurre algún otro ejemplo de integración vertical hacia adelante y hacia atrás? Bueno, primero tú, Jorge, el expositor. Me ocurre una. O sea, por ejemplo, si una empresa que fabrica autos, una industria que fabrica autos, decide fabricar también el material o la extracción de este material sería hacia atrás. O sea, ay, perdón, es que justamente ahorita. No te preocupes, todos estamos. Bueno, se me ocurre precisamente esa situación, Claro, o a la lo que mejor tenemos una empresa. Ajá. en este ejemplo de los coches, por ejemplo, a lo mejor las llantas. Una empresa de coches puede que las llantas se las compre a otra compañía, ¿no? Y entonces que se dé cuenta que a lo mejor estar como confiando en comprar las llantas a otra compañía lo pone mucho en riesgo, porque qué tal si no le cumple, si no entrega a tiempo el pedido de las llantas. Entonces, una manera de integrarse verticalmente hacia adelante, bueno, hacia atrás, depende, no hacia atrás más bien, porque es de materias primas, sería que esta empresa se ponga a fabricar las llantas y ya no comprarle a un proveedor externo, ¿no? O sea, pensando en tu ejemplo de coches. Entonces, lo que les quiero decir es que al final del día, esto que Lenin le llama combinación, es una cosa que más adelante, pues ya entre los expertos, le van a comenzar a llamar integración vertical e integración horizontal. Y sobre todo en este caso es una integración vertical, ¿no? Que implica tener control hacia atrás, hacia las materias primas, y después tener control hacia adelante con lo que tiene que ver con el empaque del producto, la distribución del producto y la comercialización del producto. Cuando las empresas van integrando o cuando los empresarios van integrando en su compañía estos procesos, estamos hablando de integración vertical. Ahora bien, estas son estrategias de crecimiento, entonces en realidad estas estrategias las van a estar aplicando justamente porque quieren acaparar mercado, ¿no, Jorge? Lo que quieren es acaparar mercado para poder vender más y eso es lo que les va a permitir tener esta condición de monopolio. O sea, hay una serie de estrategias que las empresas van a tener para poder alcanzar, les digo, como pues el monopolio del mercado tal cual. Entonces, estas estrategias son las que les acabo de decir, que Lenin les llama combinación, integración vertical, integración horizontal, que son las funciones entre empresas, que ahorita nos lo va a explicar Jorge, la diversificación productiva, ¿no? Diversificación geográfica y por supuesto que toda la inversión en desarrollo y tecnología. Es una cosa que las empresas van a estar haciendo como muy temprano porque no se les olvide que ahorita estamos estudiando el imperialismo, que es una fase del capitalismo que ocurre entre fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX, ¿no? A ver, no tenemos una participación en el chat. Miguel Ángel, ¿tienes tu micrófono prendido? Bueno, pues sí, eso puede ser. Si tú, por ejemplo, tuvieras un puesto de tacos en muchos lados, pues sí, eso tiene que ver con un tema más bien de crecimiento de la empresa y de estar poniendo sucursales en diferentes lugares. Y además puedes diversificar, porque a lo mejor si primero vendes tacos, quizá después puedas vender otro tipo de comida y en efecto, eso es un tema de diversificación. Nada más que en el caso de estas empresas, estamos hablando de empresas que en realidad son las empresas que están en los sectores punta. O sea, creo que ese es otro tema fundamental, porque para poder entender el monopolio, o sea, no es que tú puedas alcanzar este poder de monopolio en cualquier empresa, simplemente porque tengas un empresario como con todas las habilidades para hacerlo. Eso no es suficiente. En realidad, para poder alcanzar este tema del monopolio, que es lo que Lenin nos trata de explicar, tienes que estar en los sectores punta. Por eso justamente nos pone el ejemplo del hierro, porque en este momento los empresarios que consiguen como esta capacidad de tener mercados monopólicos, justamente son los que están en la minería, los que están en la metalurgia, los que están en el petróleo, los que están en la electricidad, los que están en el telégrafo, por ejemplo, también,
los que están en este tema del transporte, bueno, en el ferrocarril, por supuesto, en el tema de, ¿cómo se llama? De producción de alimentos también. Entonces, son como ciertos sectores punta. Ah, bueno, y también el sector bancario, que es un tema que vamos a ver también en esta lectura, ¿no? Bueno, sigamos ahora sí, Jorge, nada más lo quería aclarar. Sí, gracias. De hecho, por ejemplo, algo que hacen estas empresas mixtas, que después arrasa con las puras, es bueno, ya que concentra el trabajo de diferentes industrias en la misma industria, esto les permite reducir los costos de producción y así también ellos pueden aumentar el precio. Bueno, más bien pueden reducir el precio a un, digamos, disminuirlo tanto que la competencia no pueda sostener ese precio y tarde o temprano va a tener que quebrar. También lo que ellos hacen mucho es comprar estas empresas. Posteriormente nos dan el ejemplo de la industria tabacalera y nos dicen que, por ejemplo, que en la industria del tabaco lo que hizo fue comprar todas las empresas, las pequeñas empresas. Y esas pequeñas empresas que se rehusaban, o sea, las pequeñas empresas que se rehusaban a vender, digamos, eh, literalmente las destruían. O sea, ellos gastaban millones precisamente en esta parte bueno, de las ventas, o sea, perdían un poco, pero solo para, digamos, reducir tanto el precio que no fuera sostenible para las demás. Lo Y que es se llama entonces, guerra de precios, justamente. de hecho, nos da 7 pasos, por ejemplo. Em, es que eso no los puse, pero a ver. em, es que es algo muy importante. Bueno, nos dan los 7 pasos, por ejemplo, que son, uno, la privación de las materias primas. Ah, Oye, también es... pero, perdón, pero eso ya es el final de la lectura, Sí, ¿no? sí, claro. ¿Ya Ah, acabaste? No. no, 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 no. Si quieres, mejor nos vamos como ordenaditos en la lectura y eso nos lo dices al final, ¿te parece? Sí, Bueno, sigamos. ok, bueno. De Porque hecho, ya te revolví un poco la presentación. Entonces, ¿qué te parece si para ordenarnos nos dices cuáles son las ventajas de estas combinaciones? O sea, ¿por qué conviene hacer estas combinaciones? de hecho, eh, estas combinaciones fue lo que les ayudó para la crisis me parece que era del 80 y, no, el crack del 73, de 1873. O sea, estas combinaciones eh, tuvieron como un apogeo antes del crack. Posterior al crack, quebraron estas combinaciones, pero se retomaron y posteriormente, por ejemplo, Lenin nos dice que los capitalistas ya no veían el crack como algo malo, sino como algo positivo. Pero él dice, en todo momento dice que los capitalistas siempre van a estar, bueno, la burguesía, los burgueses van a estar siempre embelleciendo el capitalismo. O sea, que no, nunca van a admitir como esa situación. Entonces, por ejemplo, las ventajas que tienen las empresas mixtas son que ellos también dominan la industria. O sea, dominan la industria. Por ejemplo, en esta industria, por ejemplo, en el ejemplo del hierro, por ejemplo, ellos dominan esta industria. Y por lo mismo, al momento cuando se hacen, cuando digamos se combinan, la competencia no puede tampoco comprar las materias primas, porque esta misma mixta acapara también esa parte. Entonces, una ventaja que tienen las mixtas contra las puras es precisamente eso, que las puras depende, o sea, depende de comprar la materia prima, depende de muchas situaciones. Entonces, estas mixtas, una de las ventajas que tiene es que en primera a ellos los costos de producción les sale bajo. Adicional, ellos lo que van a hacer es, obviamente, eh, lo que quieren es acaparar el mercado. Entonces, van a dejar los precios de las materias primas a un precio que no va a ser sostenible para ninguna empresa. Y de esta manera les va a permitir sacar más rápido del mercado a las demás empresas. Y bueno,
Mm, A ver, te complemento, Jorge. O sea, entre estas ventajas de la combinación sí está lo que señalas, pero también me voy a ir ya como muy rápido porque sí tenemos que terminar ya esta lectura de Lenin. O sea, lo primero es que va a garantizar una ganancia más estable para las empresas porque tienen mayor control. Si logran tener, les digo, esta integración hacia adelante o hacia atrás, que es lo que Lenin llama combinación, pues las empresas tienen más certeza de que van a tener materias primas, ¿no? Para poder llevar a cabo la producción, pero que además van a poder comercializar esa producción, la van a poder distribuir. Entonces, en ese sentido, una ventaja de la combinación es que tiene una ganancia más estable porque tienen más control. En segundo lugar, se reduce el comercio, porque se reduce el comercio en el sentido de que ya no se está comprando a otras empresas ni las materias primas o estos procesos previos, digamos, al proceso que ya se hacía en la empresa, ni tampoco hacia adelante. O sea, en realidad, porque lo que está haciendo la empresa es concentrar como diferentes procesos de producción. Es una empresa que se está haciendo como grande, como gorda, porque está como incorporando cada vez más procesos y en ese sentido es cada vez más independiente y cada vez recurre menos al mercado para poder producir el bien. ¿Por qué acude cada vez menos al mercado? Pues porque la propia empresa está produciendo todos los insumos que requiere para fabricar su producto principal, ¿no? En tercer lugar, aumenta también el perfeccionamiento técnico, porque es una empresa que va a tener como mucho, insisto, control, ¿no? Y finalmente va a consolidar su posición porque van a ser empresas muy competitivas, o sea, justamente la idea de llevar a cabo como estas estrategias pues de crecimiento es ser más competitivas. Y luego, ya terminaste, bueno, no, a ver, Jorge, después hay una parte en la que dice Lenin, en la que menciona como algunas características de esta concentración que conduce al monopolio, porque eso va a ser una pregunta de examen, se los digo desde ahora. Una pregunta de examen va a ser ¿por qué la competencia conduce al monopolio? O sea, me parece que esa es una de las preguntas clave de esta lectura de Lenin, porque lo cierto es que una cosa que en este momento en el que Lenin está escribiendo, la escuela de pensamiento predominante es la escuela neoclásica o la revolución marginalista. Y entonces ustedes ya bien saben que esta escuela neoclásica, uno de los postulados que tiene, pues es el de la competencia perfecta. Más bien uno de los modelos teóricos que tiene es el de la competencia perfecta. Y uno de los elementos, pues igual fundamentales de la competencia perfecta, pues es la libre competencia. Pues no, se supone que se asume que estamos en un mundo, el mundo capitalista, es un mundo en el que tenemos una libre competencia. Entonces, a la par que nosotros tenemos estos desarrollos de la escuela neoclásica, en la que está Marshall y Balras y Jevons, a la par que nosotros tenemos estos desarrollos teóricos, en el mundo real lo que está pasando es lo que Lenin nos está explicando en este libro. Se están creando monopolios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esta libre competencia que tenemos entre las empresas en realidad conduce al monopolio? De eso se trata este libro y es una pregunta que ustedes van a tener que contestar en el examen. Entonces, para empezar a contestar esta pregunta, Lenin nos dice que hay unas características justamente de la concentración. Son tres características. No sé si las tienes a la mano, Jorge, estas tres características de la concentración. sí, A ver, ¿cuáles son? Bueno, él nos dice que de 1860 a 1880, bueno, es que aquí, ¿lo puedo leer? Sí, adelante. Ok, dice, de 1860 a 1880, punto culminante de desarrollo de la libre concurrencia. Los monopolios no constituyen más que gérmenes apenas perceptibles. Bueno, a ver, igual, no, hay como tres características, Jorge, bueno, y todos, porque se supone que todos hicieron la lectura. Que ya nos van a estar como ya, Lenin nos está dando como señales de lo que va a desarrollar en el resto de los capítulos. Una de las primeras características del monopolio, bueno, de la concentración que al final va a llegar al monopolio, es que emplea grandes sumas de capital. O sea, finalmente esta es una barrera de entrada. Estamos tratando de ver por qué se consigue el monopolio, es lo que estamos tratando de entender, cómo una empresa alcanza un nivel de monopolio. Bueno, la primera es porque se establece una barrera de entrada, que es el capital. Para que ustedes puedan entrar a ciertas industrias que son de punta y cuando no son pioneros, sobre todo ya cuando son seguidores, requieren grandes sumas de capital. Por ejemplo, si ustedes querían invertir hacia 1850 en el sector de los ferrocarriles, era muy caro.
pero posiblemente lo pudieron haber hecho si hubieran vivido en esa época. Pero invertir en el sector de los ferrocarriles en 1880 hubiera sido una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque en 1880 ustedes ya tenían como a las grandes empresas ferrocarrileras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la metalurgia. Si ustedes hubieran querido invertir en el sector metalúrgico en 1870, pues hubiera sido caro, pero lo hubieran conseguido asociándose con otras personas. Pero ya para 1880, 1890, entrar al sector metalúrgico era imposible. Solamente una persona que tuviera mucho dinero, mucho capital podía ingresar. ¿Por qué? Porque los pioneros, cuando recién entraron a la industria, comenzaron a invertir o aplicar estas estrategias de crecimiento que acabamos de ver. Integración vertical, integración horizontal, diversificación productiva, diversificación, o sea, una serie de estrategias que les permitieron crecer. Y al mismo tiempo yo les decía que una parte en la que también tienen que invertir es en tecnología. Entonces, toda la tecnología al final se patenta. De tal manera que una década después de que ingresan al sector, han crecido tanto que si alguien quiere entrar a hacerles competencia, va a requerir mucho capital. Y es muy complicado porque el capital lo acaparan ellos, los pioneros. Entonces, es por eso que se requieren grandes sumas de capital. Y esa es una característica de la concentración. Una segunda característica es que estos grandes empresarios se ponen de acuerdo entre sí en el precio y en la cantidad producidos. O sea, si bien ahorita Jorge nos decía que puede haber guerras de precios, claro que puede haber guerra de precios, pero ya los que son los gigantes, ahora sí que los gigantes de la industria, ellos en realidad sí se pueden poner de acuerdo para dividirse incluso el mercado, ¿no? Poner precios, poner cantidades, entonces hay acuerdos entre los oligopolistas. Y finalmente está la tercera característica que menciona ahorita en este capítulo, que es justamente la repartición de mercados, ¿no? Entonces, Jorge, si quieres, ahora sí explícanos ya esta parte de los trust, de los holding, de los cárteles, porfa. Sí, profesora. Ahora sí. Y ya cerramos con esto, con estos los 7 elementos para, o sea, cómo combaten los monopolistas a los empresarios independientes, cómo les hacen para hacerles competencia. Pero antes, si nos cuentas en realidad, perdón, si nos cuentas cómo es este tema de, pues de estas, ¿cómo llamarle? Agrupaciones, ¿no? Agrupaciones de empresas. Sí. Precisamente bueno, Lenin dice que los carteles se dan en Alemania, por ejemplo, precisamente las industrias de la minería, o sea, todo lo que es como extracción de recursos. Y, a ver, y lo que ellos hacen es, a ver, ay, permítame un momento. Ay, la verdad no recuerdo muy bien, profesor. O sea, solo me acuerdo que, por ejemplo, que los cartels son en Alemania, los trolls, los trots. Bueno, Oye, Jorge, bueno, o sea, perdón. en realidad la lectura, estos capítulos de Lenin son muy chiquitos, o sea, comparado con lo que expusieron sus compañeros con el tema de los países, hicieron lecturas muy largas, entonces en ese sentido todos los que van a exponer a Lenin tienen como capítulos muy chiquitos, Jorge, tienen Sí, que pero preparar las exposiciones, o sea, es como parte de su formación al final como economistas y del profesionalismo que ustedes tienen que desarrollar, o sea, al final del día, si se comprometen con la exposición de un capítulo, tienen que prepararla. Y sobre todo estos de Lenin, Jorge, que eran capítulos muy chiquitos, ¿no? sí, la verdad es que me concentré muchísimo, pero en saber, por ejemplo, me puse a investigar sobre Lenin precisamente. O sea, Ajá, porque me quería saber como la concepción, por ejemplo. No sé si alcanza a ver mis notas. no, ¿No? pero, pero no, bueno, pero a ver, los demás, porque todos leyeron, o sea, no solamente Jorge leyó. A ver, los demás, ¿qué me pueden decir de este tema de los trusts, de los holding, de los cárteles? A ver, ¿quién dice yo? Todos tienen que haber leído, muchachos.
A ver, los demás, Fernando Eli, Fernando Merlín. ¿Qué dice el autor sobre los trusts, los holdings, los cárteles? A ver, bueno, y voy a dejar de torturar. Oigan, tienen que leer, de verdad, tienen que leer porque les tengo que recordar que ustedes son el sector más educado de este país. Y si el sector más educado de este país no lee, pues está complicado. Pero además ustedes son el sector más educado que en un futuro va a tomar las decisiones de política pública en términos económicos. Entonces, no hay manera que no lean, muchachos. Tienen que leer, tienen que aprovechar la universidad. A ver, en el caso de lo que Lenin nos está explicando, es que a finales del siglo XIX lo que se están formando son como las empresas se van a aglutinar, se van a organizar. Entonces, por ejemplo, una organización que tenemos es el cártel. Un cártel como muy famoso que ustedes conocen seguramente es el de la OPEP. Entonces, pensando en la OPEP, ¿cómo pueden definir un cártel? O sea, ¿qué será un cártel si piensan en la OPEP? Se ubican a la OPEP, ¿verdad? ¿Quién dice yo? Julio Cano, ¿andas por aquí? Sí, profesora. A ver, ¿qué es un cártel? ¿Cómo lo podrías definir si Pues, piensas en la OPEP? No sé, tal vez una asociación. A ver, para empezar, la forma en la que está organizada la OPEP es pensado nada más en los países, o sea, en los dominantes y en los productores. Entonces, quien tiene el dominio de la producción, bueno, tiene tanto liquidez productiva, o sea, tiene la capacidad de que en algún momento pidan mucha cantidad de unitaria, Ajá. o en algún momento puede tener reservas de un mismo producto, pensando en este ejemplo. Ajá. Adicional, el precio lo están determinando entre comillas ficticio, porque no es un precio que lo determine el mercado. Es decir, si es un precio controlado, no es un precio que esté decantado por una oferta o demanda. Este es un precio más bien creado como artificial, porque vaya, en algún momento controlan o disminuyen la capacidad productiva y en algún otro momento pues aumentan la producción. Digo, solo de barriles de petróleo en algún momento, pues, determinado se va a terminar, ¿no? Pero por reserva, simplemente por reserva, ahorita quien tiene dominio productivo, pues sería más bien el que tiene el poder adquisitivo. Ponemos el ejemplo de Venezuela, aunque tenga la suficiente reserva de petróleo, pues no tiene la capacidad a lo mejor adquisitiva que los países árabes, ¿no? Y en ese sentido, tal vez, aunque fuera Julio, parte de... te voy a detener porque en realidad no quiero que me expliques cómo opera López, sino como más general, ¿qué es un cártel? Pues miren, resumidamente es que opere similar a un monopolio, Ajá. pero está controlado, yo pienso principalmente por países, o sea que es una organización similar a, a una ONU, pero en precios, es decir, que controlen el precio de un producto y esté pactado ese precio. Ok, entonces con el concepto, voy a retomar lo que dice Uxilio, con el concepto que nos podemos quedar de cártel, es que en realidad tenemos a compañías que se van a organizar y que van a acordar, esto que ahorita decía Julio, van a acordar cuánto producen y en cuánto van a vender esa producción, es lo que van a acordar sobre todo. Incluso puede que se repartan mercados, pero en un cártel estamos hablando de empresas independientes, o sea, no es que una empresa va a comprar a otra, no, son empresas independientes todas, con dueños diferentes, y entonces esos dueños van a tener como, pues evidentemente va a ser un mercado de oligopolio en el que ellos van a estar poniéndose de acuerdo para establecer precios y cantidades de producción y se van a repartir mercados. Esta es una de las figuras que va a surgir a fines del siglo XIX. Después tenemos los trusts. ¿En qué consiste un trust? Que son unas figuras que están prohibidas. Los trusts van a estar prohibidos en Estados Unidos a partir de 1892, que es cuando surge la
la ley Sherman. ¿Y qué es un trust? Un trust es justamente como esta estrategia en la que tenemos una empresa grande que, como digamos, lo que está haciendo es ir a comprar a otras empresas del sector. Entonces, va adquiriendo otras empresas, pero se trata de eso, de comprar otras empresas así tal cual. Eso es un trust. A diferencia del cártel, donde tenemos a productores independientes o empresarios independientes poniéndose de acuerdo. Acá en el trust no. Acá en el trust tenemos a la empresa grandota comiéndose a la chiquita o a la mediana que le están haciendo competencia. Eso es un trust. Y en el holding lo que nosotros tenemos más que la compra de empresas es esta compra de acciones de algunas empresas para quedarse como con la mayoría de las empresas, pero no se quedan como con la completa propiedad, a diferencia del trust. En el trust estamos hablando de que se absorbe una empresa completamente. En el holding no. En los holding lo que tenemos es que tenemos empresas grandes que están comprando como cierto porcentaje de otras empresas de diferentes tamaños. Pueden ser también empresas grandes, medianas, pequeñas. Entonces, son como diferentes maneras que van a tener los empresarios para estar asociándose en este momento de la historia, y el propósito que tienen justamente, pues es conservar estos mercados de monopolio. Ahora bien, hay una parte en la que es como muy clarita de Lenin, porque la pregunta es, ¿por qué la competencia se convierte en monopolio? Entonces, Lenin nos dice muy clarito que es porque los competidores se alían, ¿no? Y al final del día, como que estos grandes competidores en estas alianzas, es posible que sí puedan compartir los procesos, por ejemplo, de inventos, perfeccionamientos técnicos, ¿no? O sea, hay como un nivel, como que no todo es competencia tampoco tan voraz entre las grandes empresas. Sí tienen como cierto nivel de acuerdo. Son voraces y son muy agresivos con los empresarios nuevos que quieren llegar a estos sectores y que les quieren hacer competencia. Con ellos pueden ser muy agresivos, pero no como con estos pioneros. Es posible que todos estos pioneros sí puedan llegar a acuerdos. Entonces, ahora sí, ya para cerrar tu exposición y pasar al siguiente capítulo, Jorge, ahora sí dime cómo estos monopolistas, estos empresarios que ya son grandotes, cómo es que combaten a los empresarios independientes que quieren entrar al sector. Sí. Bueno, de hecho, precisamente son 8. Son 8 pasos más o menos. Lenin nos dice que el primero es la privación de materias primas. Lo que hacen es precisamente privar a estos nuevos empresarios que quieren empezar, que quieren luchar contra, bueno, más bien que quieren invertir, que quieren ganar, pues les limitan las materias primas. O sea, hacen que sea imposible su adquisición para que ellos puedan producir. La segunda es la privación de mano de obra mediante alianzas. Por ejemplo, lo que hacen es pactar con los sindicatos, eh, pactan con los sindicatos para asegurar esta mano de obra y que ellos no vayan a ir a trabajar a ninguna otra empresa. Después tenemos lo que es la privación de medios de transporte. Bueno, como desde un inicio, bueno, lo había puesto en la parte de la industria, pero por ejemplo, ellos lo que hacen es acaparar todo lo que es a medios de transporte y también de telecomunicaciones. Bueno, más bien de comunicación. O sea, ellos lo que hacen es acaparar todo. Después tenemos lo que es la privación de mercados. O sea, es esta parte de que ellos no permiten la entrada. O sea, sí, no permiten la entrada del mercado. Hacen que sea también muy difícil formar parte del mercado. No les dan como esa oportunidad mm, de que puedan producir bien. Después tenemos el acuerdo entre compradores, o sea, tenemos los cartels. Esto para, digamos, poner como barreras y también, o sea, por ejemplo, entre los mismos cárteles acuerdan, pactan. Por ejemplo, independientemente, es lo que usted dice, que son como dos industrias diferentes, son dos dueños diferentes. Entonces, entre ellos pactan, bueno, sí, pactan ciertas condiciones para favorecerse uno al otro. Eso también, digamos que va un poco de la mano con el paso número 1, que es la privación de materias primas.
Después tenemos la disminución sistemática de los precios. Es lo que decíamos precisamente de que ellos, al tener cierto capital y también al tener una reducción en los costos de producción, se permiten disminuir el precio para que no sea eh, rentable para cualquier persona, digamos, bueno, para cualquier empresa poder participar en el mercado. Hacen que sea imposible que puedan participar. Y después tenemos el caso de la privación de crédito. De hecho, esto va mucho de la mano con la política monetaria. Bueno, no la política monetaria, sino... aquí lo tengo. El capital monetario y los bancos. Porque de hecho eso juega un papel muy importante. O sea, Lenin nos toma a toda esta parte como, bueno, les dice bandoleros financieros. Y, por ejemplo, ellos lo que van a estar haciendo es invirtiendo con los, digamos, los magnates. De hecho, hay muchos grandes empresarios que pierden cierta libertad, literalmente porque se comprometen demasiado con estos bandoleros financieros, como lo dice Lenin. Y ellos lo que van a hacer también es no otorgar crédito. O sea, de hecho, hay una parte donde dicen que los los trots en algún momento van a ser principalmente dirigidos por estos bandoleros financieros. Ajá. De hecho, en el prólogo nos dice Lenin que ellos son los responsables por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, que él dice que es como la guerra imperialista, que ellos tienen cierto control sobre el gobierno, que no son en sí las naciones las que no nacen en las naciones, sino que en esta parte nace de estos bandoleros financieros. O sea, de hecho ellos van a controlar prácticamente todo. Es muy, muy raro, digamos, el capitalista al que no controlan. Y por último tenemos la declaración del boicot, que es cuando, digamos, ellos ya, la empresa que quiere funcionar, intenta, o sea, realmente intenta funcionar, porque sí hay muchas empresas que intentaron funcionar, pero no pudieron. Entonces, ellos lo intentan comprar, no se dejan comprar, y ya cuando realmente eh, están como a punto de la quiebra, es cuando literalmente ya les declaran, por ejemplo, esta parte de que ellos nunca van a poder crecer como empresa. Y ya ellos se ven obligados a vender. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Y eso nos liga con el siguiente tema, que son los bancos y su nuevo papel. Entonces, eso va a exponerlo Martín Vargas. Martín, ¿andas por aquí? Oye, Anaí, Martín, no lo veo. ¿Sí estás tomando? Maestra, Sí, Fernando. eso me lo cambiaron a mí. Ah, ¿te lo cambiamos a ti? Ah, es que no lo anoté yo aquí. Ok, Fernando, entonces, adelante. Entonces, Fernando, tú eres Fernando Merlín, ¿verdad? Jorge 1. Sí, maestra. Bueno, adelante, Fernando. Voy. A ver. ¿Ya se ve? Sí, ahí la vemos. Ok. Bueno, yo les voy a exponer de los bancos y su nuevo papel. Primero, ¿cuál es la operación fundamental y primordial de los bancos? Es que son los que sirven para intermediar los pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que están en medio entre una persona y otra. Por ejemplo, la relación que existe es que los bancos transforman el capital monetario en activo. Esto quiere decir que el dinero que no se mueve o que no está fluyendo, los bancos hacen que empiece a fluir, como por ejemplo en créditos hipotecarios,
También cuando uno va a adquirir un carro, hacen respectivamente un porcentaje para el crédito y esto hace que rinda un beneficio. Por ejemplo, la clase de ingresos metálicos, lo que ponen a disposición de la clase de los capitalistas, y que son las personas físicas y morales con una capacidad de adquisición, mientras los bancos convierten el capital monetario en activo, ellos hacen que empiece a fluir el capital, o sea, que se empiece a mover. ¿Puedo dar un ejemplo, maestra? Sí, Mm, claro. Por ejemplo, los bancos, las personas físicas como nosotros o cualquier otra persona tiene una cierta cantidad y la deposita en una institución bancaria, ya sea, este es un ejemplo de la realidad, no importa. Adelante, Fernando. Por ejemplo, ya sea en los bancos que existen ahorita, ¿no? Ya sea Bancomer, HSBC, Banorte o el banco que sea, por ejemplo, este, hay una persona moral que es un representante legal. Él designa quién es el que representa el dinero y, por ejemplo, ese representante lo tiene en su banco, pero, por ejemplo, eh, otro ejemplo es que el, el dueño de Slim, Slim, su banco es Inbursa, Televisa, por ejemplo, lo depositan en cualquier institución, quizá, pero el banco le va a cobrar un cierto porcentaje. Por ejemplo, a nosotros nos cobra un porcentaje pues, por tener nuestro dinero o por sacar un crédito, mm, ya sea un crédito hipotecario, ya sea, no sé, por Y ejemplo, mande, adelante. por ejemplo, los bancos expiden las tarjetas de crédito y de débito. También expiden cheques para que maneje los cheques y los firmes por cierta cantidad, pues de los autores que aquí, o sea, cobran el dinero, también dan préstamos, también dan los contratos de crédito, como lo dije, mm, pero esto esto se cobra porque lo guarde. Por ejemplo, otro ejemplo, tienes 100 mil pesos y los 100,000 los tienes ahí. Esto te va a cobrar porque eso es su trabajo. Es el que genera, porque esto va generando interés. Por ejemplo, esos 100,000 que tú los diste en el banco, ya se va a mover el dinero. El banco nos va a prestar, por ejemplo, el dinero. Él puede prestar a otras personas y ahí ya va generando intereses. Como lo dije en el ejemplo, es que está moviendo el capital que está, por ejemplo, que lo tiene inactivo, ya lo está empezando a fluir. Mm, Y bueno, voy a pasar al siguiente ejemplo, maestra. Uy. Por ejemplo, en el año económico de 1907 a 1908, los depósitos de todos los bancos anónimos de Alemania poseían un capital de más de 1 millón de marcos. Eran de 7 millones de marcos. En el año económico de 1912 a 1913, de 9.800 millones aumentó de un 40% en 5 años. Además de esos 2.800 millones de aumento, 2.750 millones correspondían a 57 bancos, que son el capital de más de 10 millones de marcos. A continuación, hay una tabla de la distribución de los depósitos entre los bancos grandes y bancos pequeños. Por ejemplo, nos dicen el porcentaje de depósitos totales, los años, y nos dicen los grandes bancos berlineses en un número de 9 y 47.
En los 48 bancos restantes con un capital de más de 10 millones hay 32 a 5. En 115 bancos con un capital de 1 a 10 millones hay 16 5. En los pequeños bancos con menos de 1 millón hay 4. En ¿Cuatro 1900 qué, Fernando? ¿Cuatro qué? marcos, o sea, millones de marcos. No, Bueno, eso es el depósito total, ¿no? no. El título de tu gráfica lo dice. Oigan, chicos, de verdad sí tienen que comprometerse con las exposiciones. O sea, a mí no me cuesta ningún trabajo venir y darles la clase. Sin ningún problema yo se las puedo dar. Pero parte de su formación es que ustedes puedan hacer una lectura y después puedan exponerla frente a sus compañeros. Es la idea, o sea, no es un tema como de que Anaí y yo no queramos dar clase, no va por ahí las exposiciones. O sea, al final del día ustedes van a tener que entrar al mercado laboral, van a tener que hacer presentaciones y entonces ni modo que vayan en el trabajo a experimentar o a probar si lo hacen bien o no. Para eso es la universidad, para formarlos. Entonces, Fernando, es un 47%. O sea, al final del día, además, este es como tu cuadro y tu lámina. Entonces, de lo que estás hablando o sea, lo que nos está mostrando esta gráfica y de lo que se trata este segundo capítulo es de hablar de cómo los bancos también tienen también generan como estas estructuras de monopolio y de concentración. Entonces, lo que nos dice tu gráfico es que en 1907-1908, en 9 bancos tú tenías el 47% de los depósitos totales. El 47 estaba en 9 bancos, ¿no? En otros 48 bancos, tú tienes el 32%, en otros 115 tienes el 16%, y luego lo que tenemos es que para 1912 y 1913, lo que tú tienes es el 49%, entonces ese numerito es el porcentaje de depósitos totales, Fernando. Entonces es muy importante, chicos, que cuando expongan, en realidad, sí traten de hacerlo bien, porque por exponer no es que les vamos a poner el punto 5, o sea, en realidad lo que aquí se están jugando justamente pues es el punto 5. Entonces pueden tener un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 según como expongan. Entonces, pues sigamos con la siguiente lámina, Fernando, porfa. Ok. Por ejemplo, los pequeños bancos son eliminados por los grandes. En el texto nos dice que de los cuales 9 concentran casi la mitad de todos los depósitos. Schulze fijaba los depósitos de los 9 grandes bancos berlineses en 5.100 millones de marcos, sobre un total de cerca de 10 millones. También nos dice que los grandes establecimientos, particularmente los bancos, no solo absorben directamente a los pequeños, sino que además los incorporan por medio de la participación en su capital, de la compra o del cambio de acciones, del sistema de crédito, etcétera. También, pues, el grupo del Banco Alemán es uno de los más importantes. Hay que distinguir la participación del primero, segundo y tercer grado, por lo que es lo mismo la dependencia. ¿Qué es una dependencia? Que depende del uno del otro. En este caso, los bancos más pequeños dependen con respecto al Banco Alemán. Y aquí hay una tabla de la participación del primero y segundo y tercer grado, que nos dice, el Banco Alemán participa de un modo permanente, también durante un tiempo indeterminado, de vez en cuando, y así nos da un total. Y la dependencia de primer grado, que nos dice de un modo permanente, está en 17 bancos, durante un tiempo indeterminado en 5 bancos y de vez en cuando en 8, y da un total en 30 bancos. Después dice dependencia de segundo grado, de los cuales 9 participan en 34. En un tiempo indeterminado no nos dice, y de vez en cuando, de los cuales 5 participan en 14. Entonces nos da un total que de los cuales 14 participan en 48. La dependencia de tercer grado, de los cuales 4 participan en 7. Y durante un tiempo indeterminado no nos dice, pero de vez en cuando, de los cuales 2 participan en 2, que nos da un total de
que los cuales 6 participan en 9. También dice que hay 3 bancos extranjeros. Uno es el austriaco, que se llama la Sociedad Bancaria. 2 son rusos, que es el Banco Comercial Siberiano y el Banco Ruso para el Comercio Exterior. Esto forma parte del grupo del Banco Alemán, directa o indirectamente. Después, por ejemplo, los datos de Riser nos dice que la rapidez a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se está efectuando la concentración de los negocios bancarios en Alemania. Y nos da una tabla que nos dice que son 6 grandes bancos berlineses que tenían años, sucursales en Alemania, cajas de depósito y de oficinas de cambio, participación permanente en los bancos anónimos alemanes, y nos da un total de establecimientos que nos dice que en Bueno, 1895... Fernando, no los leas el cuadro, nada más explícanos qué nos dice el cuadro sin que lo leas. O sea, ¿qué te está diciendo este cuadro? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que en el año 1895 las sucursales que estaban en Alemania eran 16 y las cajas de No, pero no depósito... quiero que me leas el cuadro, sí lo podemos ver nosotros. Lo que quiero que me digas es qué está diciendo en general ese cuadro. O sea, ¿qué es lo que nos muestra el autor con ese cuadro? ¿Qué nos quiere decir? Que pues que estos datos nos permiten ver cómo está eh, pues la red de los canales que abrazaban todo el país en ese momento. Y también, bueno, lo que quería decir es que centralizan todos los capitales e ingresos monetarios y lo dispersan en una explotación capitalista que primero es nacional y, o sea, primero está en Alemania y después se hace mundialmente. Ok, pasemos al siguiente, porfa. Luego nos dice los 3 bancos más importantes de Francia que han desarrollado sus operaciones y la red de sus sucursales, que fueron el Crédit Lyonnais, el Compotoir Nacional y la Société Générale. Y bueno, aquí también hay una tabla. O sea, un poco ahí lo mismo que vemos, porque no tenemos, digo, todos estamos viendo el cuadro. En realidad, en esta tabla lo que nosotros vemos es que tanto el número de las sucursales como el número de capitales es una cosa que está incrementando y en realidad solamente son 3 bancos. Entonces, 3 bancos que tenían en realidad nada más estaban en 47 provincias en el 70, ya para el 9 están en 1000, ¿no? Y lo mismo los capitales, tenían aquí tienen la cifra, cómo aparecen en 1870 y después cómo quedan en 1909. Lo que el autor nos está mostrando es que nada más estos 3 bancos están creciendo muchísimo en términos de número de sucursales y de cajas, pero también en términos de capitales. Eso es a lo que se le llama concentración bancaria, ¿no? Adelante, Fernando. Para caracterizar las relaciones de un gran banco moderno, Research nos dice que suministra los datos sobre el número de cartas enviadas y recibidas por la sociedad de descuento. Disconto Gesellschaft, uno de los bancos más importantes de Alemania y de todo el mundo, su capital ascendía en 1914 a 300 millones de marcos. Y aquí también hay una tabla que nos explica del número de cartas recibidas y en qué años, eh, o sea, si en qué años recibía ese número. Esto cada año va un aumento, por ejemplo, de 1852, ahí nos dice, ¿no? De 6.135 de cartas recibidas, en 1870 aumenta. Y el número de cartas remitidas igual va aumentando conforme va avanzando pues, los años. El
el gran banco Parisien Credit Lyonnais, el número de cuentas corrientes que en 1875 era de 28.535 pasó a 633.539 en 190.227. Estas cifras nos muestran el aumento del giro de los bancos, coma. Al llevar una cuenta corriente para varios capitalistas, al banco al parecer realiza una operación puramente técnica, únicamente auxiliar. Maestra, por ejemplo, estuve buscando, pero no sé qué es puramente técnica. Fernando, vamos a seguirnos con la lectura porque si no, no vamos a terminar. Quiero ver en realidad antes de meternos en estos detalles, quiero ver como el conjunto de la exposición, porque si no te voy a dejar unas preguntas para la siguiente sesión. Ok, pero cuando esta operación crece en proporcionales grandes, resulta que un puñado de monopolistas subordina las operaciones comerciales e industriales de toda la sociedad capitalista. Mm, por ejemplo, esto es para obtener la posibilidad por medio de sus relaciones bancarias, de las cuentas corrientes, de otras operaciones financieras. Mm, También el Banco Alemán y la sociedad es que en 1870 el primero todavía era un novato, no contaba con más de un capital de 15 millones, mientras que el segundo se elevaba a 30 millones. En 1908 el primero tenía un capital de 200 millones, y el del segundo era de 170 millones. En 1914 el primero elevó su capital a 250 millones y el segundo, mediante la fusión con otro banco importantísimo, fue la Alianza Bancaria de Schaffhausen a 300 millones. Mm, El desarrollo de los bancos a los especialistas en cuestiones bancarias examinan los problemas económicos desde un punto de vista que no va más allá. Mm, por ejemplo, hay la socialización de la economía capitalista. Los datos recogidos por la Comisión Norteamericana encargada de investigar el desarrollo comparado de los depósitos en los bancos y en las cajas de ahorro, nos dicen que en las cajas de ahorro que pagan el 4 y el 4 un cuarto a los porcentajes a los depositarios, se ven obligadas a buscar la manera de colocar de un modo remunerativo sus capitales, lanzarse a operaciones sobre las letras de cambio, las hipotecas y las otras. Y aquí hay una tabla donde, pues, en Inglaterra, Francia y Alemania, de las cajas de ahorros, de los bancos y, y el porcentaje. Por ejemplo, la sustitución del viejo capitalismo, el cual reina la libre concurrencia, se cambia por el nuevo capitalismo, que es el que denomina el monopolio y se expresa, entre otras cosas, por la disminución de la importancia de la bolsa. En estos términos, el viejo capitalismo es el de la libre concurrencia, pero es con su regulador absolutamente indispensable la bolsa para la historia. En su lugar ha aparecido el nuevo capitalismo que tiene los rasgos evidentes de un fenómeno transitorio, que representa una especie mezcolanza de la libre concurrencia del monopolio. En los Estados Unidos no son 9, sino de los dos grandes bancos de los multimillonarios Rockefeller y Morgan. O sea, en Estados Unidos no hay 9 como en Alemania, solo hay 2. Y los que denominan sobre un capital de 11 millones de marcos. Mm, eh, los grandes monopolios capitalistas van surgiendo y desarrollándose, por decir así, a toda máquina, siguiendo todos los caminos naturales y sobrenaturales
que se establece sistemáticamente una determinada división del trabajo entre algunos centenares de reyes financieros de la sociedad capitalista actual. Y pues el viejo capitalismo pues ha desaparecido. Por ejemplo, el nuevo constituye en una etapa de transición hacia algo distinto, que es encontrar los principios firmes y fines concretos para la conciliación del monopolio con la libre concurrencia. El nuevo capitalismo, la denominación del capital, esto quiere decir que en el siglo XX nos señala el punto del viejo capitalismo al nuevo, pero la denominación del capital en general, en resumen, a la dominación del capital financiero. Ok, Fernando, hay unas preguntas que nos van a quedar pendientes, pero ahorita no va a dar tiempo de que las expliques. Entonces, te voy a pedir que la siguiente sesión complemente tu exposición y van a ser como 3 preguntas. ¿Le anotas? Sí, ma. La primera es explicar, porque o sea, me parece que no queda muy claro qué es la concentración bancaria. Entonces, lo primero es explicar a qué se refiere el autor con concentración bancaria. Es la primera pregunta que tendrás que explicarnos en la siguiente sesión. Pero ya muy rápido y sin leernos, Fernando, o sea, ya explicándonos. La segunda es cuál es el resultado de la concentración bancaria en la economía. O sea, digamos, en esta primera lo que tienes que explicarnos justamente pues es a qué se refiere el autor con concentración bancaria, qué es eso, ¿no? La segunda, que es cuál es el resultado de la concentración bancaria en la economía, es un poco cuál es el impacto justamente de que los bancos tengan este poder, ¿no? O sea, porque al final del día los bancos lo que tienen son, cuando hablamos de concentración bancaria es porque tenemos pocas instituciones bancarias que tienen muchas filiales. Entonces, por ejemplo, si tienes tú un ciudadano, o sea, bueno, nosotros como ciudadanos, si queremos un crédito, bueno, incluso en este momento que estamos estudiando de fines del 19, si queremos un crédito y nada más tenemos 3 bancos a los cuales recurrir, eso seguramente hace que tengamos una oferta mucho más limitada y puede que no nos den el crédito. Pero si tenemos 100 bancos a los cuales recurrir, es posible que crezca la posibilidad para que nos den el crédito. Entonces, un poco qué implica que el sistema bancario esté tan concentrado, ¿no? O sea, ¿qué implica, por ejemplo, para la industria? Pues bueno, esa sería la pregunta, ¿no? El resultado de la concentración bancaria. La siguiente pregunta, porque son 4, es que nos expliques la relación entre los bancos y la industria. ¿Puede repetirlo, maestra? Sí, la tercera es explicar la relación entre los bancos y la industria. Ok. Y la última pregunta que nos tienes que contestar, pero la vas a tener que hacer muy rápido, ¿no, Fernando? Y ya casi que explicándonos, o sea, porque, o sea, no leyendo, sino ya explicándonos. Y ya la cuarta pregunta, que esa sí está como muy rápida de contestar, es la relación entre bancos, grandes empresas y funcionarios gubernamentales. Por favor, ¿sale? Y continuamos con este tema de la banca la siguiente sesión. Y entonces ahora sí nos vamos con el capítulo 3. Ese capítulo 3 de capital, no, espérenme tantito. Capital financiero y oligarquía financiera, ¿es de Edmundo, Anaí? Sí, profesora, es mío. ver, Edmundo, adelante. De acuerdo. Gracias, Fernando. La siguiente sesión concluimos para que nos expliques mejor estas preguntas, porfa. Si nos ayudas a dejar de compartir tu pantalla, Fernando, por favor. Ahora sí, adelante, Edmundo. Sí, profesora. ¿Ya se puede ver? Sí, ya la vemos. Sí, bueno, el capítulo 3 que me tocó a mí se llama el capital financiero y la oligarquía financiera. Bueno, ya. Bueno, como principal tema, como empieza el capítulo, es explicando qué es el capital financiero con una versión marxista
Por ejemplo, del autor Hilferding, que es un alemán marxista de esa época, que dice que el capital financiero es es el capital que se halla a disposición de los bancos y que es utilizado por los industriales. Esto según Hilferding. Pero Lenin no concuerda mucho con esa definición porque no explica realmente el modo o el sentido del capital financiero en la creación de monopolios. Bueno, en la lectura se menciona mucho la palabra monopolios capitalistas. Lo que se refiere básicamente es la concentración de la producción de los empresarios, de las industrias, que son derivados de la fusión. Esto es gracias a la fusión de los bancos con la industria. Y bueno, los monopolios capitalistas, según Lenin, provoca una oligarquía financiera. Una oligarquía financiera significa, en pocas palabras, el manejo de recursos que pocas personas, o sea, los capitalistas, manejan los recursos de todo el mundo, ¿no? Y bueno, Lenin empieza a utilizar el término imperialista a ciertos clásicos de la época como Riester, Schultz, Gerbermitz y Liefman. También dice que estos autores clásicos tratan de embellecer este mecanismo de oligarquía financiera con palabras como sentido de la responsabilidad y sentimiento del deber. Ocupan regularmente estas palabras para tratar de convencer a la población de que un sistema capitalista es lo que nos conviene. Menciona Lenin que son infantiles estas palabras que ocupan los clásicos, porque, pues bueno, Lenin dice que es antihumano que existan oligarquías financieras en los países. Y de hecho explica que países capitalistas, al ver esa situación que sí existe, empiezan a generar críticas sobre la oligarquía financiera. Países tales como, bueno, en general todo el continente americano, especialmente en Francia y en Alemania. En este último hacen mucha referencia, de hecho muchos de sus datos sobre este capítulo los saca de la revista Die Bank, revista alemana. Y bueno, el siguiente tema que trata de explicar Lenin es el sistema de participación. Y bueno, el sistema de participación como principal base son las sociedades madre, que están dirigidas por un director que controla el funcionamiento de estas. Estas sociedades madre ejercen fuerza, presión sobre las sociedades fiscales y sociedades nietas. Todo esto, en este sistema de participación, quiero recalcar que Lenin está en desacuerdo, porque, bueno, las sociedades filiales, como principal objetivo es que puedes tú comprar acciones, que una persona puede comprar acciones y puede, formar mucha riqueza con tan solo el 50% de participación, y en las sociedades netas entre el 40 y 50%. Como Y dije... Edmundo, sí. perdón, este tema es muy importante porque además, insisto, es como de estos formas de organizarse que van a estar durante todo el siglo XX y van a permanecer hasta hoy día. Entonces, nada más quisiera ver si tus compañeros sí tienen como claro este tema del sistema de participación. Oigan, ¿lo tienen claro o no? ¿Qué es el sistema de participación? Lo que acaba de explicar Edmundo. Chicos, Aurora Canseco. ¿Sí te quedó claro lo que dijo Edmundo? Pues creo que sí, profesora, más o menos ya con su A ver. esquema, pues sí, ¿no? A ver, Aurora, explícanos para ver si quedó claro.
Bueno, A lo mejor como para dar más apoyo. A ver, Edmundo, adelante. Es que este tema es muy importante porque justamente es lo que explica cómo las empresas pueden tener estos holding que hace ratito nos explicábamos, que veíamos con la exposición de Jorge. O sea, al final, cuando ustedes tienen un holding, significa que si ustedes son grandes empresarios, van y compran acciones de otras empresas, pero no compran el 100%. Nada más tienen que comprar como un pequeño porcentaje o cierto porcentaje para poder tener el control de esas empresas. Entonces, a ver, Edmundo, y por eso es tan importante este tema. A ver, Edmundo. Las sociedades nietas, para empezar, las sociedades nietas y las sociedades filiales son sociedades anónimas. En estas sociedades, como dice, basta poseer el 40% de las acciones para disponer de los negocios de una sociedad anónima. O sea, hace que los empresarios grandes se hacen de estas acciones para tener el control de todo su mercado, ¿no? Compran regularmente las acciones de su competencia para así crear el monopolio, de lo que Lenin está en contra de eso. Pero Lenin ve aquí una desventaja para los pequeños accionistas, ya que, pues, a pesar de que tienen acciones muy pequeñas, no tienen, toma de decisiones y tampoco forman parte de las asambleas de estas empresas. Entonces, con un 40-50%, los empresarios pueden hacerse dueños y manejar las empresas. Ok, bueno, no dueños, Edmundo, porque en realidad como son empresas que emitieron acciones, no es que sean dueños, pero ni siquiera es un 40%. O sea, todo depende de cuántas acciones haya emitido las empresas. Acuérdate que las empresas emiten acciones comunes y acciones preferentes. Entonces, las acciones que permiten tener como decidir sobre la empresa, para dónde va, son las acciones comunes. Son las que permiten tener como voz y voto en las empresas. Entonces, de por sí una empresa, no sé, vamos a pensar que son 100 acciones, no lo voy a simplificar. Y entonces vamos a pensar que 50 acciones son comunes, o sea, que dan voz y voto, y 50 acciones son preferentes, o sea, que esas no dan voz y voto. Iba a haber como muchos accionistas. Entonces, basta con que una persona tenga la mayor parte de las acciones comunes, ni siquiera de todas las acciones, muchachos. Las acciones, bueno, no sé si sepan la diferencia entre acciones comunes y preferentes, se las digo muy rápido. Las acciones comunes, les digo, son las que dan derecho a voz y voto y entonces pueden influir como en la dirección que lleva la empresa, dónde se invierte, dónde no, dónde se cierra la empresa, qué sectores, ¿no? Esas son las acciones comunes. Y las preferentes son las acciones que digamos que dan preferencia a sus tenedores a la hora de pagar dividendos, o si la empresa quiebra, pues primero les pagan a ellos, pero no tienen voz y voto. Entonces, de estas inacciones, en realidad para que una persona pueda tener el control de una empresa, no ser dueño, porque eso implicaría tener el 100%, pero para que pueda tener como la mayoría de acciones, en realidad ni siquiera tiene que tener el 40%, tiene que tener la mayoría de las acciones comunes, las que tienen voz y voto. En nuestro ejemplo son 50. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, a 30 accionistas, entonces a lo mejor no es que tenga que tener 26 acciones para tener la mayoría. Simplemente tiene que tener más que el resto de los accionistas del que tienen acciones comunes. Entonces puede que tenga un 10% y con eso tenga la mayoría, porque el resto, las otras 40 puede que estén divididas entre muchísimas personas. Entonces, es por eso que en realidad un empresario puede tener el control de un montón de empresas, de un gran número de empresas, sin tener que comprarlas, simplemente consiguiendo la mayoría de las acciones comunes. Eso es lo que le permite tener como el control sobre la empresa, ¿no? Sobre para dónde va. Espero que haya sido clara. Adelante, Edmundo. Sí, bueno. Lenin asegura... Perdón, ya se nos acabó la clase. Vamos a seguir la siguiente sesión. Y Sí, entonces empezamos con tu exposición con la de Edmundo y luego regresamos con la del sistema bancario con Fernando, nada más para que muy rápido nos aclare estos 4 puntos que le había dado. Y ya los dejo ir. Solamente quisiera que se quedara en esta sesión el resto de los expositores de Lenin, que son ¿quién? Martín y Jimena López. Bueno, y Edmundo también. Los demás ya se pueden ir, muchachos. Que tengan buen día. Ya se acerca el fin de semana. Pónganse a estudiar mucho porque está el cierre del semestre. Gracias, maestra. Gracias, Miss. Buen día. Buen día.